Bien, analicemos ahora un poco cuantitativamente los fenómenos. Vamos a empezar con el paramagnetismo. La mayoría de los materiales, el mu del átomo, ¿se acuerdan? El momento dipolar de un átomo puede ser cero o del orden del magnetor de Bohr. Depende de eso. Si tiene a lo mejor una cantidad par de electrones o se anulan en general todos, la sumatoria de todos los mu de cada uno de esos electrones se anula, puede ser aproximadamente cero. O, si no, insisto, del orden del magnetón de Bohr. Eso es por cada átomo. ¿Mm? Es un poco más complicado esto porque el mu del átomo, tengo que decirlo, no me gusta a veces, peco por abundar y prefiero decirlo todo. El mu del átomo en realidad, el momento dipolar es el orbital, que es el que nosotros estudiamos, más el spin, porque el electrón en su concepción clásica es como, como una bola que a su vez está girando, entonces tiene un momento angular propio, momento angular propio o de spin, aparte del orbital, que es el que tiene girando alrededor de su núcleo, tiene una cantidad de momento angular propia, de spin. A lo mejor lo han visto en química. Es un fenómeno cuántico, así que es muy difícil explicarlo en estas clases. Ese cantidad de momento angular tiene asociado también un momento dipolar de spin. Entonces, el de que tiene el átomo en realidad se suma el orbital más el spin. Eso es como nota. Por ahora es solamente como un comentario. Consideremos solamente el momento dipolar del átomo. Si yo entonces ahora aplico un campo externo, ¿qué va a pasar? Se van a alinear estos mus, que pueden ser cero de este orden, se van a empezar a alinear y me va a dar un mu total de material que va a ser la cantidad de átomos que se alinearon multiplicado por mu de cada átomo, ¿no? Así es que es parecido a esto. Esto, por supuesto, un número muchísimo, muy grande, ¿no? Todos los átomos que tienen el material. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un mu total, ese mu que hace genera, como ya sabemos, un campo magnético y puede hablar de un nuevo vector que llamamos magnetización M, que es ese mu total dividido el volumen. ¿Para qué? Para independizarnos un poco del tamaño de la muestra y solamente hablar de qué cosa, de esa magnetización por unidad de volumen. Entonces, sería un valor específico, como ya sabemos, lo hacemos siempre para independizarnos del tamaño. Obviamente, si el material es más grande va a haber más átomos. Y a mí me interesa, digamos, sacar una constante del material, no del tamaño que tenga. Entonces, por eso lo divido por el volumen que tiene. Es simplemente, entonces, fíjense, magnetización es ese mu total de todos los átomos que se alinean dividido el volumen. ¿Mm? Las unidades son, como el mu total es, ya saben, la corriente por el área, es amper por metro cuadrado, dividido volumen metro cuadrado, metro cúbico, me queda amper sobre metro. A ese vector entonces lo llamamos magnetización. Veamos el efecto de esa magnetización. ¿Qué hace esa magnetización? Genera un campo que, ¿qué hace? Se suma, como ya sabemos, ¿a quién? En general, si el dipolo se alinea, se suma al campo externo. Entonces, puedo escribir esta fórmula donde B en el material, ¿a qué va a ser igual? Al B en el vacío, B sub 0 le voy a llamar ahora el campo externo vacío. El campo que habría si no hubiera material. Es una cosa parecida a esta. Es como si esta bobina genera un campo, al campo que genera lo llamo B en vacío. Luego le coloco un núcleo, le coloco lo que se llama un núcleo, le coloco algo ferromagnético, en este caso paramagnético, estamos hablando de paramagnetismo, así que le pongo el paramagnético, entonces en el elemento paramagnético, que sería en este caso el plástico o la felpa que tiene el marcador, son todos paramagnéticos, ¿qué tendría entonces? El campo externo del vacío más el producto de esta alineación. ¿Esta alineación qué es? El vector M. Pero fíjense que tengo que multiplicarlo por mu 0, es un problema de unidades, y como está definido M. Si ustedes se acuerdan que el B de cada dipolo, ¿a qué es igual? A mu 0 por el mu del momento dipolar dividido 2 pi r q. Si ustedes se fijan en las unidades de esto, esta es la fórmula que sacamos al principio del B creado por un dipolo. Fíjense que es amper metro cuadrado dividido metro cúbico, es igual que esto es amper metro. Y para transformar el Tesla, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlo por la constante universal mu sub 0. También sale del ampere eso, ¿no? El ampere de esa barra aparece mu sub 0, ya lo sabemos. Transformamos entonces los amper metro en Tesla, ¿ok? Un tema de unidades simplemente. Bueno, como esto está también en amper metro, como ustedes ven, para pasarlo a Tesla necesito multiplicarlo por mu sub 0. ¿No? Simplemente por ese tema. Si yo hubiera multiplicado acá esto por mu 0, ¿qué hablar? En vez de magnetización, directamente hablo de campo magnético. Pero bueno, históricamente es así. Entonces, esta sería la expresión general del campo en un material. Repito, va a ser el campo externo, como si hubiera vacío, más el campo que se produce en el material debido a la alineación de los dipolos magnéticos. ¿Ok? Bien.
¿Qué se puede ver? Esto es bastante complicado de calcular, como ustedes ven, pero podemos decir que, digamos, la magnetización es función de qué cosa? Del campo aplicado. Es natural eso. Cuanto más fuerte el campo aplicado, más alineación tengo. Entonces, se puede ver que hay una relación simple entre esto y esto. Es muy simple la relación, ¿por qué? Fíjense que voy a definir entonces que esa magnetización es simplemente una constante multiplicada por el campo externo. Una relación más simple no puede haber. Esto no es tan así, ¿por qué? Porque podría ser que este campo no sea exactamente paralelo a este. Que tengan dos direcciones distintas. Entonces ya esta es una sola vectorial y esto por supuesto no puedo escribirlo. ¿Qué estoy suponiendo acá? Que el campo externo genera una magnetización que, ¿cómo es? Es paralela, pues un escalar esto. Eso es un modelo muy simple. Entonces estoy suponiendo que B0 y B del material son paralelos. Una forma simple, pero en la realidad a veces no ocurre. Pero bueno, en nuestro modelo sí. Esto va a ser entonces una constante. ¿Qué relación está esta constante entonces? El campo externo con el campo creado dentro del material, debido a la alineación de los dipolos magnéticos. Esa constante, que es la letra psi, griega, se llama susceptibilidad. Susceptibilidad magnética del material. ¿Sí? Y entonces puedo escribir ahora, para escribir todo en una sola cosa, el campo neto entonces en el material, o neto del material, como ustedes quieren llamarlo, el que me queda efectivamente va a ser el B0 más mu0m, y mu0m ¿qué es? Simplemente la susceptibilidad multiplicada por B0, por lo tanto sacando factor común B0 me queda 1 más la susceptibilidad y eso es igual a B0. Eso a su vez, 1 más la susceptibilidad, también se le da otro nombre. Ustedes disculpen, a veces es redundante, esto aparecen muchas constantes que a veces sabiendo una uno saca la otra, es por motivos históricos y no viene al caso en este momento, pero esa constante, 1 más susceptibilidad, se llama mu sub r o permeabilidad relativa del material. Entonces, para escribir más simple la fórmula, es simplemente el campo del material que va a ser ese mu sub r multiplicado por el campo en el vacío. ¿Sí? Esta mu r en el SIGAS la llaman K sub m. A mí no me gusta K sub m, así que uso mu sub r. Me gusta más. Ya vamos a ver en el próximo video por qué. Así que, pero es exactamente igual. KM dice el SIGAS, yo digo mu r. Es 1 más la susceptibilidad magnética. ¿Sí? Entonces, vemos ahora en el próximo video algunos materiales y cuánto vale esta susceptibilidad magnética y la vamos a comparar y decir algo sobre ella, un poco más avanzado. Bien, antes de analizar un poquito lo que es la susceptibilidad, miremos esta expresión entonces, el campo del material que dijimos, que era un valor mu r por B0. Este valor es mayor que 1 entonces, ¿no? Para que efectivamente el campo en el material sea mayor, como sabemos, por alineación, que el campo en el vacío. ¿Y por qué lo llamo R? Fíjense ustedes, si nosotros nos acordamos ahora del campo eléctrico, ¿se acuerdan que el campo eléctrico en un dieléctrico cómo era siempre? Menor que en el vacío. Entonces uno definía qué cosa? La permitividad relativa, es su R, que era el campo del vacío dividido el campo neto en el material. O, también se quiere expresarlo así, el campo neto en el material es el campo en el vacío dividido epsilon R. Noten la diferencia entonces. ¿Por qué uno va multiplicando y uno va dividiendo? Bueno, eso es un tema de comodidad, para que ese factor epsilon r o mu r sea mayor que 1, 1 o mayor que 1. Entonces, en los materiales como el campo desde el punto de vista eléctrico, los dieléctricos, el campo en el dieléctrico es menor que el campo del vacío, está dividiendo acá. Y este epsilon r que vale 1 en el vacío o más que 1. Dijimos 5, 6, 10, hasta 200 en algunos materiales especiales. En el caso del campo magnético, con campo magnético en general, que estamos hablando del paramagnetismo, se refuerza, estamos hablando de reforzamiento del campo magnético, entonces se está multiplicando. ¿Ven ustedes? El campo neto va a ser entonces el vacío multiplicado por esa constante, y esa constante mu r, que es la permeabilidad relativa, va a ser mayor que 1. 1 es el vacío y si no mayor que 1. ¿Sí? ¿Se entiende la idea entonces? Esto nos va a llevar al final, vamos a ver que las constantes eléctricas y magnéticas están una multiplicando y otra dividiendo, vamos a comprar después eso, y todo eso nace de esta definición. Porque una está multiplicando y otra dividiendo las expresiones, simplemente entonces es por la forma de definir las constantes. ¿Sí?
Uno podría decir, bueno, esto también puede estar dividiendo. Bueno, si fuera dividiendo sería entonces esto menor que 1. Y por convención se tomaron las dos que sean 1 o mayor que 1. ¿Sí? Noten la diferencia. Esto epsilon n se llama permitividad relativa y esto es permeabilidad relativa. Parecen a veces confusos las palabras, ¿no? Pero bueno. ¿Entre cuánto varía muer entonces la permeabilidad en esta expresión? Varía entre este valor 1.401 y 1.003. O sea que, como ustedes ven, se magnetiza poco el material. Se magnetiza algo, pero muy, muy poco, como ustedes ven. Es apenas, uno podría decir que por eso se llaman paramagnéticos. Entre esto y el vacío, prácticamente no hay diferencia, ¿no? Estamos por debajo del valor, del error que uno puede tener si uno quiere medir el campo. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo se tabulan los materiales? En realidad ya dijimos que no se utiliza el MUR por razones históricas, sino la susceptibilidad. Entonces la susceptibilidad de esta expresión, ¿qué va a ser? Este valor menos 1. Entonces aproximadamente la susceptibilidad va a valer entre este valor 0,0001 y 0,03. Como este valor es tan pequeño de manejar, en las tablas aparece, por ejemplo, la tabla que aparece en el CIAS, aparecen los valores multiplicados por 10 al menos 5 para poder trabajar. En este caso sería, si es 10 al menos 5, esto sería 1 y esto sería 300, ¿no? Para tener valores que pueda manejar fácilmente y no tener que decir 0,00001. En la tabla lo pueden ver, es la tabla que está en el libro, en la tabla 28.1. Puse 3 valores, ustedes pueden ver otros. El platino tiene 26, el aluminio 2,2, que hemos hecho la prueba, y el oxígeno gaseoso 0,19. Bueno, el oxígeno prácticamente, si es 0,19 por 10 menos 5, ven que este valor entre esto y el vacío prácticamente no hay diferencia. El aluminio tiene bastante poco también, fíjense, de este orden, ¿sí? En vez de ser 0,401 se va a hacer 0,402,2, bueno, así. ¿Sí? Así que bueno, por eso estos elementos son muy poco magnéticos. ¿Por qué son muy poco magnéticos? Lo vemos a continuación. Bien, ¿por qué entonces la permeabilidad relativa o la susceptibilidad es tan pequeña? Vimos recién en la tablita, ¿por qué tan pequeña? Bueno, eso está muy bien explicado en el ejemplo 28.11 del libro. Es una muestra de óxido nitroso o monóxido de nitrógeno, al cual se le aplica un campo externo de 1,5 Tesla en el ejemplo. Entonces compara la energía que tiene el dipolo con la energía cinética media en la molécula. Fíjense que la energía del dipolo es μV por B, este es el magnetón de Bohr multiplicado por B, esto lo vimos hace bastante tiempo, cuando estudiamos el momento magnético del espíritu, vimos la energía que tenía. La energía entonces era μV escalar B, la máxima que tiene es cuando están alineados, μV por B. ¿Sí? Eso del orden de 8,7 por eso menos 5 electronvoltios. Si eso lo comparo con la energía cinética media que tiene la molécula, esto es igual a 3 medio del K por T, K es la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta. Esto a lo mejor lo han visto en química, en física, se ve en física cuántica quizás, pero bueno, calculo que lo han visto y bueno, si no, la tiene como receta, energía media de una molécula, la energía cinética que tiene debido a la temperatura, la energía cinética por la teoría digamos, de los gases, la cinética de los gases, se ha descubierto que la energía cinética está relacionada directamente con la temperatura absoluta. Suponemos entonces que esta muestra está a temperatura ambiente, para redondear a 300 Kelvin, y esa energía me da 0,039 electronvoltios. Fíjense la diferencia. Esta es mucho más grande que esta, por lo tanto, la que predomina en la molécula, ¿cuál es? La energía cinética debido a la temperatura. O sea que este fenómeno queda un poco opacado, como ustedes ven. Entonces el alineamiento no es perfecto, se va a alinear, pero por la vibración, se está moviendo la molécula, está vibrando, eso es mucho mayor que la alineación debido al campo que yo estoy aplicando. ¿Se entiende la idea? Un fenómeno tapa al otro. Entonces en estos materiales, los paramagnéticos, resulta ser, debido a este hecho, que entonces muer, o XM, perdón, como quieran llamarlo, es muy, muy pequeña. El efecto es muy, muy leve. Bueno, para terminar con el estudio del paramagnetismo, vemos que, ¿qué pasa si la temperatura aumenta? Hicimos el ejemplo recién para 300 Kelvin, ¿no? ¿Qué pasa si la temperatura sigue aumentando? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, obviamente va a aumentar, mientras que la energía del dipolo permanece constante, la que va a aumentar, ¿cuál es? La energía 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces cada vez va a haber menos alineamiento, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que la magnetización tiene que disminuir. ¿Está claro? Entonces,
uno puede decir que M es una constante por B, como vimos por acá, ¿sí? ¿Mm? M es una constante por B, pero esa constante depende en forma inversa, la magnetización, perdón, depende en forma inversa de la temperatura absoluta. ¿Ven ustedes? La modificación de esta ley no es directamente la magnetización, una constante por el campo, sino a su vez tengo que dividir por la temperatura. Esa ley la descubrió Curie en 1895 aproximadamente. ¿Sí? Si graficamos entonces la magnetización dividido justamente B sobre T, teóricamente como sería una línea recta, porque esto no depende de T, ¿no? Entonces es una constante. Si T es una constante, simplemente es una línea recta entre M y B. ¿Sí? Pero realmente, ¿qué pasa? A medida que aumenta la temperatura, la magnetización disminuye. ¿Está claro?